entonces lleva como título, amados, el Shabbat en los días de Yeshua. El Shabbat en los días de Yeshua, amados. ¿Cómo era el Shabbat entonces, amados, en los días de Yeshua? Y esto es bien importante entenderlo, amados, porque por mucho tiempo, amados, por bastante tiempo, se ha entendido que Yeshua estaba en contra del Shabbat. De hecho, amados, hay bastantes citas dentro de la Escritura, de los llamados Evangelios, que parecen decir que Yeshua estaba en contra del Shabbat, amados, cuando esto es claro que no es verdad. Por otra parte, también algunos creyentes en el Mesías, amados, que vienen a las raíces hebreas, piensan que Yeshua estaba en contra de toda tradición judía, y entonces por eso dicen que la restauración es sacar todo lo que huele a judaísmo de las congregaciones, pero eso también es totalmente incorrecto, amados, y esto es una deducción tristemente errada y basada en mucho desconocimiento histórico de los días de Yeshua. Y entonces por eso para mí es bien importante, amados, y muy especial poder compartir con ustedes este tema esta tarde de Shabbat, que lleva este título, el Shabbat en los días de Yeshua. Y para entender el Shabbat en los días de Yeshua, amados, tenemos que leer, por supuesto, los evangelios, pero también necesitamos leer otros tipos de artículos, amados, que nos van a dejar entender con más detalle qué es lo que pasaba en los días de Yeshua, amados. Nosotros también debemos entender, amados, que el Shabbat, por supuesto, es algo muy especial. De hecho, amados, actualmente todo judío en el mundo, amados, hace una bendición antes de guardar cualquier mandamiento, antes de guardar Shabbat, antes de circuncidarse, antes de guardar alguna fiesta, bendecimos al Eterno, antes de hacer cualquier mandamiento, amados, que está en la bendita Torah, el pueblo de Israel, amados, hace una bendición. ¿Por qué, amados? ¿Por qué el pueblo de Israel hace una bendición antes de, de esto, de hacer un mandamiento, amados, de practicarlo? Para entender, amados, que la Torah no es una carga, sino todo lo contrario. La Torah es un regalo, un don dado desde el cielo, dado por el Elohim de Israel, amados aquí. Entonces, por eso, amados, leemos varias citas en la Escritura, tanto en los profetas como en los salmos, de cómo, amados aquí, el pueblo de Israel se deleitaba en este mandamiento que era el Shabbat. Por ejemplo, amados, leemos en el libro de Isaías, capítulo 58, amados. Isaías, capítulo 58, espero que lo tengan, amados. Vamos hacia allá. Isaías, capítulo 58, amados. Y verso 13 y 14, leemos lo siguiente, amados. Isaías 58, verso 13 y 14. Vemos cómo, amados, el pueblo de Israel se deleitaba en este mandamiento. Y este tema, amados, además que lleva el propósito para todos nosotros que ya conocemos el Shabbat, podamos, amados, enamorarnos nuevamente del Shabbat. También nosotros, amados, podamos compartir a aquellos que no conocen el Shabbat, amados, podamos compartir esta esencia tan hermosa del Shabbat, amados. Podamos darles a entender por qué es importante guardar ese mandamiento, y aunque no sean de origen judío, puedan disfrutar de este gran mandamiento que es el Shabbat. Y entonces, Isaías 58, versos 13 y 14, vemos, amados, cómo el profeta se expresaba, amados, de esta forma del Shabbat. Y dice de la siguiente forma: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, y lo llamares delicia, Kadosh, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno ha hablado, amados. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, esta cita seguramente ya la conocías tú, amado, que llevas tiempo en las raíces hebreas, y algunos tal vez no lo habían analizado, aquellos que apenas están conociendo todo esto, amados. El caso, amados, es que esta cita nos deja ver cómo el Shabbat, amados, lleva el propósito de deleitar al hombre. Como lo dijo Yeshua, el Shabbat, o más bien el hombre no es hecho para el Shabbat, sino el Shabbat es hecho para el hombre. ¿Qué significa esto, amados? Que el Shabbat tiene el propósito de buscar la felicidad del hombre, de buscar su gozo, el gozo del hombre, amados, de buscar que el hombre haya una delicia en ese día, amados, que el hombre se santifique, se aparte del mal, etcétera, amados. El Shabbat, en cualquier forma que lo queramos ver,
tiene siempre un buen propósito. No es para nada una carga y no es para nada, amados, algo que pueda quedar anulado. El Shabbat es sumamente importante, amados. Entonces, el profeta Isaías habla claramente de eso, que el Shabbat tenía que ser visto, amados, como toda una delicia, amados, nunca como una carga. Entonces, eso es importante entenderlo, le repito, amados, porque este tema quiere alcanzar personas que están conociendo las raíces hebreas. Y entonces, amados, a ellos se les ha enseñado durante mucho tiempo que el Shabbat es una carga, que el Shabbat es pesado, que el Shabbat, amados, es para el pueblo de Israel y que es esclavitud, cuando no es así. El Shabbat tiene el propósito, repito, amados, de hacer que el hombre se goce en el Eterno, que el hombre tenga una delicia en el Eterno, que el hombre, amados, no busque su propia voluntad, y lo vamos a explicar más adelante. Dice el verso 13 de Isaías que acabamos de leer en su última parte, dice: no andando en tus propios caminos, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué significa esto? Algo muy interesante. El buscar nuestras propias palabras, nuestro propio interés, amados, tiene que ver con algo muy importante que ya habíamos platicado, amados. Tan condenado, amados, esto es algo muy importante que lo entiendan, amados, tan condenado es en Shabbat trabajar, como tan condenable es en Shabbat, amados, no hacer absolutamente nada. En otras palabras, el ocio. Tan dañino es el trabajo de Shabbat como es también no hacer nada, porque no hacer nada es, a fin de cuentas, andar en nuestros propios caminos, amados. El que no hace nada en Shabbat, el que no se reúne, el que no adora al Eterno, el que no vive como el Eterno quiere, está haciendo su propia voluntad y está haciendo, amados, lo que a él le deleita, no lo que al Eterno le deleita. Entonces, por eso esta es una enseñanza muy importante. Tan, amados, dañino es en Shabbat trabajar, que está prohibido, como tan dañino es no hacer nada, amados. Eso también está totalmente prohibido por la Escritura. Pero además de esta cita, amados, también David, que fue otro profeta, David, amados, nos habla, por supuesto, en el libro de los Salmos, y nos dice lo siguiente, amados, en uno de los salmos que escribió Rey David, amados, y en el Salmo 92, que es el Salmo de Shabbat, Salmo 92, verso 1 al 4, dice lo siguiente el Rey David, amados. Salmo 92, verso 1 al 4, dice lo siguiente Rey David, amados, hablando de esto. El Salmo 92 es el Salmo de Shabbat. Lo voy a explicar más adelante porque es el Salmo de Shabbat. Pero vamos a ver qué dice este Salmo, el Salmo de Shabbat. Salmo 92, amados, verso 1 al 4. Espero que lo encuentren y mientras lo buscan, les voy a explicar algo que después lo voy a explicar con más detalle, amados. Ustedes saben que, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de Sukkot dura 7 días. Bueno, en su caso, Sukkot dura 8 días. El primer día y el último día son días de descanso, son reposos, amados, amén, eso lo sabemos. ¿Cuál es el punto acá, amados? Bueno, ¿qué pasa con los días que son intermedios en las fiestas? Es un decir, tenemos el día 1, que es el día de reposo en la fiesta de Pesach, y el último día, el día 21, que es el último reposo de la fiesta de Pesach. ¿Qué pasa con los días intermedios, amados? ¿Qué pasa con los días intermedios en la fiesta? Los 5 días de la fiesta de Sukkot, en ese caso son 6, y los 5 días de la fiesta de los panes sin levadura, en los cuales no es reposo. ¿Qué pasa ahí, amados? En hebreo se le conoce como, amados, Moed Katán, la fiesta pequeña. ¿Qué significa esto, amados? Que esos días también tienen reglas especiales cómo vivirlos, amados. Los días intermedios de las fiestas de Pesach y de Sukkot, los días que son laborales, pero son dentro de la fiesta, amados, no sé si me estoy explicando, esos días, amados, también tienen reglas especiales de cómo guardarlos, amados. O sea, no se pueden guardar como cualquier otro día, es decir, bueno, yo guardo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura y guardo el último día como día de reposo, pero los días intermedios me da igual, voy a hacer lo que me plazca porque no hay problema. No, amados, porque son días festivos y aunque se puede trabajar, se puede comprar y se puede vender,
también, amados, tienen reglamentos especiales porque son días de suma santidad, son días solemnes en los cuales tampoco, amados, podemos hacer así como decimos lo que se nos venga a la mente. Después explicaremos eso. Moed Katan, los días intermedios, amados. Y entonces, el Salmo 92, amados, verso 1 al 4, dice lo siguiente, amados ajín, espero que ya lo tengan, dice de la siguiente forma: bueno sea alabarte, oh Adonai, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu compasión y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Adonai, con tus obras, en las obras de tus manos, me gozo, amados. Baruch Hashem. Entonces aquí está, amados, hablando también David de que el Salmo, o más bien el Shabbat, es un día de exaltación, un día de alabanza, un día de gozo, un día de regocijo, amados, que el Eterno creó precisamente para eso, para que el hombre, amado, se regocije en él. Entonces, por eso el Shabbat no puede ser ni es, amados, nunca una carga, amados, sino todo lo contrario, toda una bendición, amados. El Shabbat y la circuncisión, como sabemos, precedieron a la Torá. El Shabbat existe, amados, desde antes del monte Sinaí. El Shabbat existe desde antes del monte Sinaí, antes de que la Torá fuera dada. El Shabbat existe. Y entonces la misma Torá nos dice cuál era uno de los objetivos principales, amados, por el cual el Eterno bendito sea entregó el Shabbat, amados. La Torá nos dice también esto: ¿cuál fue uno de los motivos por el cual el Eterno entregó el Shabbat al pueblo? Vamos a recordarlo, vamos a Deuteronomio, capítulo 5, verso 15, amados. ¿Para qué fue dado el Shabbat al pueblo de Israel? Aunque el Shabbat existe desde antes de la Torá del monte Sinaí. Antes ya existía Torá, antes ya existía diezmo, antes ya existía, amados ajín, circuncisión, etc. Había mandamientos que ya existían desde antes de haber sido dados en el monte Sinaí. Shabbat era uno de ellos. Y Deuteronomio capítulo 5, verso 15, dice lo siguiente: ¿por qué el Eterno bendito sea entonces dijo que, amados, se diera el Shabbat, el día de reposo? ¿Por qué? Bueno, Elohim bendito, amados, nos los dice en Deuteronomio capítulo 5, verso 15, y espero que lo tengan. Dice de la siguiente forma, amados: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Adonai tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Eterno tu Elohim te ha mandado que guardes el día de Shabbat, el día de reposo. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, que la libertad de Egipto, amados, está íntimamente relacionada con la salida de Egipto, amados. Entonces, el Eterno les dio el Shabbat, ¿por qué? Porque, amados, aquí en Egipto no tenían reposo. En Egipto eran esclavos, no tenían descanso, no tenían la posibilidad de gozarse, no tenían la posibilidad de alegrarse, no tenían la posibilidad, amados ajín, de poder disfrutar ni tan siquiera un día, amados, en la semana, para nada. Eran esclavos. Y el Eterno les dice: miren, acuérdense que ustedes un día fueron esclavos, que no tenían derecho a regocijarse, no tenían derecho a alegrarse, no tenían derecho a nada, y yo los hice libres, y por lo tanto les mando guardar Shabbat, como un símbolo de la libertad que yo les di en la tierra de Egipto. Entonces, amados, Shabbat es también un símbolo de libertad. ¿Por qué, amados? Porque eso nos dice, amados, que estamos libres de las presiones, amados, económicas y materialistas que el mundo tiene. El mundo tampoco tiene descanso prácticamente. Hay gente, amados, que trabaja los 7 días de la semana, los 365 días del año, amados. Y entonces no tiene descanso, es una esclavitud moderna. Entonces, amados, el Eterno nos hace libres, pero ¿libres para qué? Libres para adorarle, libres para exaltarle, para tener descanso, amados, y gozo en Él. Ahora bien, algo muy importante también que debemos aprender en esta tarde, amados, y recordar, porque muchas de esas cosas nosotros también, amados, ya las habíamos conocido tiempo antes, amados. Por eso, amados, el Shabbat vino a ser entonces el día que daba fin a la semana y a la vez comienzo de la misma. El Shabbat es el comienzo y el fin de la semana. Hoy estamos terminando la semana, en esos momentos estamos terminando la semana, y mañana estaremos comenzando la semana. Y por eso dicen los sabios de Israel
que todos los días fueron emparejados, excepto el Shabbat. ¿Qué significa esto, amados? 6 días se puede trabajar y hacer todas las obras, y eso significa que son números pares. Cada día tiene su par, es decir, porque son 6, 3 de un lado y 3 del otro. Cada día tiene su par, excepto Shabbat, que está en medio, es un número impar, el día 7, el día Shabbat. Y esto significa que es un día apartado. 7, el día 7 es el día Shabbat, y 7 en hebreo es Sheba. Sheba es 7 en hebreo, que significa también juramento. Entonces, el Shabbat vino a ser la señal del juramento, del pacto de Israel con Elohim. Shabbat, amados, es la señal de un contrato, de un pacto, de un juramento de Israel con el Dios de Israel, amados. Ahora bien, sabemos esto, que el Eterno bendito sea, amados, dio el Shabbat como un juramento a su pueblo. Y por eso, amados, el día 7 es pues un código divino. El 7 es un código divino en la bendita Torá, plasmado en cada una de las festividades del pueblo de Israel, amados, dadas a Israel por Elohim. Entonces, decíamos, amados, 7 en hebreo es Sheba, que significa también juramento, ¿ok? Entonces, el 7 es, por lo tanto, amados, también un código divino para las festividades del Eterno. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, número 1, el Shabbat es el número 7, el día 7. El inicio y el final de cada semana, amados. Shabbat es entonces, amados, el inicio y el final de cada semana. Número 2, Shavuot. Shavuot tiene la peculiaridad que debemos de contar 7 semanas, amados, más un día para llegar a esa fiesta. Entonces, la fiesta de Shavuot también tiene el código del 7. Shavuot, 7 semanas más un día nos da la fiesta. Número 3, el mes séptimo, el mes de Tishrei, o mes séptimo si lo queremos llamar así. Mes séptimo, amados. El mes séptimo, 7, mes 7, es el sede de las 3 celebraciones sagradas: Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de las cabañas, Sukkot. El día 7, amados, el mes 7 tiene 3 fiestas en ese mes. Es un simbolismo muy grande. Número 4, el año Shemitah y el año del jubileo. El año Shemitah es el año de reposo. Se tiene que contar 7 años y es el año de reposo, todo un año de reposo, 6 años de trabajo y el 7º es reposo al Eterno. Y 7 veces 7 años, 49 años, nos da el jubileo, amados. Nuevamente, un código de 7. El 7 entonces, ¿qué es, amados? Un código divino para hablar de sus festividades. Y el más interesante de todos, amados, ¿cuál es el código más interesante de todos hablando de Shabbat? Bueno, como número 5, amados, debemos entender que el Eterno manda descansar obligatoriamente después del Shabbat semanal 7 días al año. Debemos descansar, amados, después, por supuesto, de Shabbat semanal, 7 días al año. ¿Qué significa esto, amados? 7 días de reposo, 7 Shabbat. ¿Qué es esto? Shabbat de los panes sin levadura, primer día de los panes sin levadura, 1. Último día de los panes sin levadura, también es reposo. 2. La fiesta de Shavuot, número 3, reposo número 3. La fiesta de Shavuot. La fiesta de Yom Teruah, número 4, reposo. La fiesta de Yom Kippur, día del perdón, 5. Primer día de la fiesta de las cabañas de Sukkot y último día de la fiesta de las cabañas de Sukkot. ¿Cuántos reposos son? 7, amados. El código del Eterno, el código divino en cada una de sus fiestas. 7 reposos al año. El pueblo debe de permanecer, amados, para estar con su Creador. 7, el código divino. El código 7, Sheba, juramento. Sheba 7, Sheba, juramento. El 7 plasmado en los tiempos divinos, amados. Ahora bien, vamos a ver algo también importante. Las modificaciones a la observancia del Shabbat en los días de Yeshua fueron varias, amados. Repito, amados, las modificaciones al Shabbat en los días de Yeshua, porque ese es el tema, fueron varias, y de ahí es entonces, amados, cuando se mal entiende el Shabbat en Yeshua. Hay quien dice que Yeshua profanó el Shabbat, y hay quien dice que Yeshua estaba en contra de todo lo que los rabinos habían enseñado. Las dos cosas, amados, son equivocadas. Entonces,
¿Cambiaron cosas en los días de Yeshua? Sí, amados. Implementaron cosas muy fuertes, y aquí viene una enseñanza. Todo trabajo, amados, en ese tiempo y hasta ahora, todo trabajo para Shabbat era clasificado en 39 divisiones. Hay 39 mandamientos para Shabbat según los rabinos. Todo trabajo era clasificado por los rabinos en los días de Yeshua y hasta ahora en 39 reglas o 39 divisiones, conocidas también como padres. 39 padres, 39 mandatos, teniendo cada uno de ellos bastantes descendientes. Entonces eran 39 mandamientos padres con bastantes descendientes cada uno de ellos. Por ejemplo, amados, el segar era uno de los mandamientos padres. Segar era uno de los 39 mandamientos que se tenían en los días de Yeshua. No segar, no cortar el trigo, por ejemplo. Arrancar espigas era uno de los descendientes de ese mandamiento. Entonces decían los rabinos, uno de los 39 mandamientos que se prohíben es segar el trigo. Y uno de los descendientes de ese mandamiento es no arrancar espigas. Entonces Yeshua por eso se ve confrontado con este punto, amados, y es cuando Él les dice que eso tampoco era muy correcto que digamos, amados. Y por eso dice Mateo capítulo 12, verso 1 y 2, Mateo capítulo 12, verso 1 y 2, dice lo siguiente sobre Yeshua. Repito, amados, esto es importante conocerlo, porque si no, entonces creemos que Yeshua estaba en contra de todo y no es así. Y por otra parte se puede decir que Yeshua aceptó todo y tampoco fue así. Entonces Mateo capítulo 12, verso 1 y 2 dice lo siguiente, amados. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de Shabbat. ¿Por qué? Porque una de las 39 reglas de Shabbat era no segar, no cortar con hoz la mies del trigo. Pero uno de los descendientes de ese mandamiento era no arrancar espigas. Entonces por eso ellos decían, trasgreden de una u otra forma el Shabbat, pero esto era por causa de todos estos reglamentos que ellos habían inventado desde los días de Yeshua, sobre todo los fariseos, amados. También vamos a Lucas capítulo 14, verso 1 al 5. Lucas capítulo 14, verso 1 al 5, para que veamos, amados, por qué aparecen estas supuestas objeciones de Yeshua contra el Shabbat. Que Yeshua, no, por supuesto, no estaba hablando en contra del Shabbat, sino en contra de ciertos reglamentos que a él le parecían que eran, amados, pues simplemente, amados, no viables. Entonces, en esos días, amados, solamente eran algunos grupos quienes tomaban esto como una ley, no era para todo el pueblo, no todo el pueblo aceptaba esto. Y Lucas capítulo 14, verso 1 al 5, dice lo siguiente: aconteció un día de reposo, Shabbat, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Yeshua habló a los intérpretes de la Torá y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de Shabbat? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de Shabbat? Entonces, ¿qué significa esto, amados? Bueno, que Yeshua, amados, no estaba, amados, sometiéndose totalmente a todos estos reglamentos, amados, que se habían implementado en esos días. Los fariseos de una escuela que era la escuela de Shammai, los esenios y los samaritanos eran los más estrictos en la observancia de Shabbat en los días de Yeshua. Repito, los que guardaban el Shabbat así como lo vemos acá, amados, no eran todos. Era solamente una escuela de los fariseos, la escuela de Shammai. Y los esenios y los samaritanos eran los más estrictos en la observancia del Shabbat. Entonces ellos eran los que sí ponían bastantes reglas para el Shabbat. Entonces los fariseos de Shammai creían que el reposo no solo se extendía al hombre y animales, sino inclusive a objetos inanimados. ¿Qué significa esto, amados? Por eso entendemos por qué Yeshua se opuso a ciertas cosas. Bueno, porque una facción de los fariseos, amados,
Había varias escuelas. Una de ellas decía que el Shabbat no solamente aplicaba al hombre y a los animales, como dice la Torá, y descansarás tú, tu siervo, tu sierva, tu asno, tu buey, etc. Sino dicen, no, el Shabbat no solamente aplica al hombre y al animal, sino inclusive a cosas que no tienen vida. Por ejemplo, poner lino a secar o lana a teñir estaba prohibido antes de Shabbat. ¿Qué significa esto, amados? O sea, un proceso natural estaba prohibido inducirlo antes de Shabbat. Algo a fermentar estaba prohibido. Algo como poner lino a secar estaba prohibido. Aunque no era un animal ni un hombre, para ellos estaba prohibido inclusive, amados, hacer que un objeto inanimado pudiera trabajar en Shabbat, pudiera convertirse en otra cosa en Shabbat. Esto, amados, repito, solamente era por una escuela de los fariseos, no por todos, amados. Mas, sin embargo, escrituralmente, amados, según la escritura, las ordenanzas para Shabbat dentro del templo eran solamente 3. ¿Cuáles eran estas ordenanzas para el pueblo en Shabbat dentro del templo, amados? Eran 3. Número 1, era una santa convocación. Shabbat era una santa convocación. ¿Qué quiere decir, amados? Que el pueblo tenía que festejar a fuerza Shabbat y tenía que reunirse para Shabbat. Entonces aquí, amados, deducimos que quedarnos en casa no, amados, es guardar Shabbat. Si no tenemos congregación, pues qué triste, amados, sí sería una pena, pero si tenemos congregación, no se puede decir, amados, que la persona guarde Shabbat quedándose en casa. ¿Por qué? Número 1, porque el Shabbat es una santa convocación según la Escritura. No estamos hablando de los 39 mandamientos rabínicos, ni las miles de descendientes que tenían esos rabinos. De hecho, el tratado Shabbat de la Mishnah habla de todos los mandamientos que había en esos días, amados, y eran infinidad de mandamientos que se desprendían de los 39, eran miles prácticamente. Como dice Yeshua, aparece ahí, no levantar una muleta en día de reposo, no cargar ciertas distancias, etcétera, no caminar. Había muchos mandamientos, muchas prohibiciones, amados. Pero escrituralmente no estamos hablando de los mandamientos rabínicos, según la Torá. Escrituralmente, Shabbat es una santa convocación. Levítico 23:3, no vamos a leer todas, amados, solamente te doy la cita para que veas que esto es lo que marca el Eterno en Shabbat. Número 1, Shabbat es entonces, ¿qué? Una santa convocación, amados. Shabbat es una santa convocación. Levítico 23:3, amados. Si no lo voy a leer, amados, todavía hay tiempo para que no quede ahí al aire o dudas. Y si alguien de repente pasa, yo lo he hecho, va, por ejemplo, de viaje y se pone los audífonos y empieza a escuchar un tema que a mí me da mucho gusto, que hay aquí que me dicen que bajan los temas en audio y los van escuchando hacia su trabajo o bien hacia otros lugares. Y entonces, pues lógicamente no tienen la Biblia cerca y es bueno leérselos para que ellos vean que eso está escrito. Y entonces, Levítico 23:3 dice: 6 días se trabajará, mas el 7º día será Shabbat, reposo. Santa convocación, ningún trabajo harán, día de reposo es al Eterno en donde quiera que habites. Esto aplica, amados, fuera de la tierra de Israel, no solamente a la tierra de Israel como las fiestas, sino fuera de la tierra de Israel. Y es entonces, ¿qué, amados? Una santa convocación, ¿ok? Número 2, Shabbat, amados, aquí era un momento para renovar los panes de la presencia. En Shabbat se tenían que renovar los panes de la proposición. Este es un tema aparte, amados, solamente aquí sí les voy a dar la cita. Levítico 4:8. Se tienen que renovar los panes que estaban delante del Eterno, 12 panes conforman las tribus de Israel, que se los comían los Kohanim, los servidores, se comían ese pan, era un pan muy grande, y se lo comían los Kohanim como un agradecimiento del sustento, amados, como una forma de decir al Eterno que de él provenía el sustento. Por eso, ¿qué oramos, amados, después de Shabbat? ¿Qué oramos cuando termina Shabbat? Padre Eterno, que nos vaya bien en el trabajo en la semana que comienza, que tengamos sustento, que no nos falte el pan en nuestras casas, etcétera. ¿Por qué? Porque eso se hacía en Shabbat. Los Kohanim agarraban el pan de la presencia, las 12 piezas según las tribus de Israel, y se lo comían, amados, en presencia del Eterno, en estado de pureza. ¿Por qué?
Porque representaba el sustento del pueblo, amados. Era una forma de decirle al Eterno: danos, Padre eterno, el pan de cada día. Danos pan esta semana que comienza, que no falte el alimento en nuestras mesas. Eso era muy importante. Y entonces era Shabbat la renovación de los panes de la presencia. Números 4, amados. Números 4, 7. Y Números 4, 7 dice lo siguiente, amados. El 6 también lo voy a leer. 4, 6 y 7 dice: y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño de todo de azul, y le pondrán sus varas sobre la mesa de la proposición. Extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, amados. Esto se hace en Shabbat, amados. El cambio del pan de la presencia, amados. ¿Qué más se hacía, amados? Se hacía un holocausto. Como número 3, en Shabbat se debería hacer un holocausto. Para nosotros, si nos enfocamos en lo espiritual, amados, es la adoración al Eterno, es la dedicación de nuestra vida, amados, aquí. Y Números 28, adelantito de donde leímos, amados, Números 28, verso 9, habla de este mandamiento de Shabbat, amados. Habla de este mandamiento de Shabbat, amados, aquí. Habla de este mandamiento de Shabbat. Y entonces, en Números 28, amados, verso 9, se nos dice esto, amados, que en Shabbat el Eterno exigía que su pueblo, amados, aquí ofreciera un holocausto. Para nosotros es una dedicación, amados, de nuestra vida cada Shabbat. Un nuevo comienzo, amados. Así como la semana termina y vuelve a empezar, así también, amados, nosotros debemos de renovar nuestros votos delante del Creador de toda la tierra, amados, para realmente estar bien delante de él, amados. Y dice de la siguiente forma, Números 28, 9, dice: mas el día de Shabbat, 2 corderos de un año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada Shabbat, además del holocausto continuo y su libación. Holocausto en Shabbat. Entonces, por eso, amados, esos 3 reglamentos eran importantes en cada día de reposo. No podían ser quitados para nada, amados, o se profanaba el Shabbat. Ahora bien, amados, por esto que es tan importante, el día viernes era el preparativo para Shabbat. De hecho, la Escritura le llama la víspera de Shabbat. El viernes la Escritura le llama la víspera de Shabbat, amados. Entonces, los preparativos para el gran día de Shabbat comenzaban desde el viernes, amados. A esto se le conoce como la víspera de Shabbat. ¿Qué es lo que se hacía en viernes, amados? ¿Y qué es lo que no se podía hacer en viernes para guardar bien Shabbat? Esto te va a servir a ti que quieres guardar bien Shabbat. Escucha, porque es muy interesante, amados. Son 3 cosas que se tenían que tomar en cuenta en la víspera de Shabbat, que es viernes. La víspera de Shabbat. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta, amados? No se emprendían nuevas actividades en víspera de Shabbat. No se emprendían nuevas actividades en víspera de Shabbat, amados. No habían nuevos planes de trabajo ni nada de eso en víspera de Shabbat. Número 2, no se comenzaba ningún viaje a distancia en víspera de Shabbat. No se comenzaba, amados, ningún viaje distante en víspera de Shabbat. Eso significa que no podía comenzar un viaje que acabara en Shabbat. Si empezaba un viaje tenía que terminar antes del Shabbat, no después o ya comenzando el Shabbat. Entonces no se comenzaba ningún viaje a distancia en víspera de Shabbat. Número 3, se compraban todas las provisiones necesarias para la fiesta en víspera de Shabbat. Todo se compraba en ese día, poniendo la comida en un horno caliente, rodeada de hierbas de sustancias secas, para mantenerla caliente. Eso era en los días de Yeshua, amados. Se compraba todo para la fiesta y la comida ya se había hecho para el viernes y se ponía en un horno caliente, rodeado de hierbas, de sustancias secas, para mantenerla caliente, amados. Entonces toda la comida ya se mantenía caliente, amados, así en un horno y preparada para recibir Shabbat, amados. Nada era a la carrera. Y entonces ya preparándose, eso es la víspera de Shabbat. Pero ¿qué pasa, amados, cuando ya empieza el Shabbat? La llegada del Shabbat también es un día bien especial, amados, un momento bien especial. ¿Cómo comenzaba el Shabbat en los días de Yeshua?
¿Cómo comenzaba entonces, amados, el Shabbat en los días de Yeshua? La llegada del Shabbat y su inicio eran anunciados por 3 toques de shofar de los Kohanim, amados. Repito, la llegada del Shabbat y su inicio, el inicio del Shabbat, eran anunciados por 3 Kohanim tocando el shofar en el monte del templo. Cuando los Kohanim tocaban por primera vez los cuernos, debía dejarse toda clase de trabajo. Entonces los Kohanim llegaba el momento, amados, antes de caer el Shabbat. Repito, este era el toque para anunciar que el Shabbat estaba ya llegando, amados. Y un toque posterior para anunciar que el Shabbat ya había comenzado. Bueno, el primer toque anunciaba que debía de dejarse de hacer toda clase de trabajo. Cuando los Kohanim tocaban el shofar en el monte del templo la primera vez, en víspera de Shabbat, debía de dejarse toda clase de trabajo. A continuación se encendían las lámparas de Shabbat y se ponían los vestidos de fiesta, amados. Para esto ya todo debería estar preparado, amados, para recibir Shabbat. La comida, todo, y esperando el pueblo en ese momento, amados, estaba esperando el toque del shofar por parte de los Kohanim. Todos dejaban las tareas, dejaban de trabajar absolutamente, amados, se encendían las lámparas de Shabbat en cada casa y se ponían los vestidos de fiesta, amados. El Shabbat estaba a punto de empezar. Cuando se oía el segundo toque, que a la vez eran 3 toques, la segunda ocasión, cuando los Kohanim tocaban 3 veces el shofar, amados, en la segunda ocasión, amados, era para indicar que ya había comenzado el día de Shabbat y por lo tanto, amados, todos deberían, amados, someterse al reglamento de Shabbat, amados, en los días del templo. ¿Cuál era importante esto, amados? Bueno, que tú sabes, el día de Shabbat, según Israel, según la Torá, lleva la pena de muerte a aquel que lo profane. Por eso era importante estos toques, amados, porque si la gente seguía trabajando después del segundo toque, era muerte irreversible. Si la gente seguía comprando después del segundo toque de shofar, era muerte irreversible. Si la gente seguía haciendo alguna otra actividad después de que los Kohanim tocaban el shofar en el monte del templo, era muerte irreversible. Entonces, por eso era importante estos toques, los toques del shofar, amados. Ahora bien, cuando se tocaba por segunda ocasión el shofar, entonces, amados, era para anunciar el Shabbat ha comenzado. En este día de Shabbat, por supuesto, que decíamos, era de sumo gozo, de suma alegría, amados. Por supuesto, no podía faltar la música en el templo, amados. Era deber de los Kohanim que estaban de pie a la derecha y a la izquierda de la mesa de mármol, donde se salaban los sacrificios y otras cosas, tocar las trompetas de plata en los momentos adecuados. Había Kohanim, sacerdotes, al lado de una mesa de mármol que estaba en el lugar de los sacrificios. Y entonces ellos tenían unas trompetas de plata, amados. No podía haber menos de 2 Kohanim ni más de 120. ¿Por qué, amados? Eso es bien interesante. Cuando empezaba Shabbat y los Kohanim estaban ahí en el lugar de los sacrificios con las trompetas de plata, no shofar, sino trompetas de plata según Números 10, no podía haber menos de 2 Kohanim ni más de 120. ¿Por qué, amados? ¿Un invento rabínico? No, por supuesto que no, amados. No podía haber menos de 2 Kohanim porque así se cumplía el mandamiento de Números capítulo 10, donde dice que debería de haber mínimo 2 Kohanim tocando el shofar, la trompeta de plata. No podía haber menos de 2 Kohanim y no podía haber más de 120 porque dice Crónicas, amados, que en la dedicación del templo solamente hubieron 120 levitas tocando la trompeta, amados, tocando los instrumentos musicales. Entonces, por eso, amados, por causa de esto, en los días del Shabbat no podía haber menos de 2 ni más de 120 Kohanim tocando al Eterno. El salmo que se cantaba, amados, cada día era siempre cantado, en 3 secciones. Se dividía el salmo en 3 secciones. Al final de cada una, los Kohanim tocaban las trompetas de plata y el pueblo se postraba y adoraba al Dios de Israel. Repito, amados, entonces se cantaba un salmo de acuerdo a cada día. Ahorita les voy a decir qué salmo se cantaba cada día y qué salmo se cantaba en Shabbat, pero el salmo que fuera, amados, se dividía en 3 secciones. Cuando se cantaba la primera parte de ese salmo, amados, los Kohanim tocaban sus trompetas de plata muy fuerte, amados, y el pueblo se postraba y adoraba al Elohim de Israel, amados.
dando suma adoración al Dios de Israel, amados. Ahora bien, también, después de esto, amados, venían otras cosas muy hermosas. ¿Cuál era el orden de los salmos, amados? ¿Cuál era el orden de los salmos? El orden de los salmos era el siguiente, amados. Esos salmos que les digo que se dividían en 3 de acuerdo al día. Día 1, que para nosotros sería domingo. Día 1 en el templo. ¿Qué salmo? Eso ya se los había comentado en el tema del sacrificio continuo. Tú lo puedes hacer, esto no se los digo por otra cosa, sino porque tú lo puedes cantar, leer o recitar en tu casa. ¿Qué salmo cantaban los santos levitas en el santo templo en el día primero, que para nosotros sería domingo? El salmo número 24. Los levitas, amados, cantaban el salmo número 24, amados, el día primero de la semana. ¿Por qué, amados? Dice el salmo 24 en su primer verso: del Eterno es la tierra y su plenitud. Del Eterno es la tierra y su plenitud. Esto es honor al primer día de la creación, cuando Elohim empezó a reinar sobre todo lo creado. Por eso se cantaba el salmo número 24, salmos quirúrgicamente escogidos por los levitas, por los sabios más altos, amados, de todo Israel, y como ellos no ha habido dos, amados. Salmo 24, el día primero. ¿Qué salmo se cantaba el día segundo? El día segundo se cantaba el salmo número 48. El día segundo, amados, se cantaba el salmo número 48, que dice en su primer verso: grande es Elohim y digno de ser exaltado. Salmo 48, grande es Elohim y digno de ser exaltado. ¿Por qué? Porque el segundo día Elohim dividió sus obras y reinó sobre ellas. El segundo día de la creación el Eterno dividió la tierra de las aguas y reinó sobre ellas. Grande es Elohim y digno de ser exaltado. Día número 3. Día número 3. Salmo 82, el día número 3. El Salmo 82 dice, amados, en su primer verso: Elohim se levanta en la reunión de los jueces. ¿Por qué? Porque aquel día apareció la tierra donde se encuentra el juez y los que son juzgados. Salmo número 82. Elohim se levanta en la reunión de los jueces, porque en aquel día apareció la tierra donde se encuentra el juez y también a la vez todos los que seremos juzgados, los seres humanos, amados. Amén. Entonces seguimos. Día 4, el día número 4. Los levitas, amados, cantaban en el día número 4 el salmo número 94. El salmo número 94, amados, en el día número 4, que para nosotros sería miércoles. Salmo número 94. El Eterno, Dios de las venganzas, dice el salmo número 94, Elohim o Adonai, Elohim de las venganzas. ¿Por qué? Porque el cuarto día Elohim hizo las estrellas, el sol y la luna y todo el ejército de los cielos. Repito, amados, Salmo 94 dice: Eterno, Elohim de las venganzas. ¿Por qué? Porque el cuarto día Elohim hizo el sol y la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos. Y el Eterno, por lo tanto, amados, se juzgará y se vengará de aquellos que adoran al sol y a la luna, las estrellas y todo lo que fue creado en los cielos. Elohim de las venganzas, la idolatría, algo totalmente prohibido, la astrología, algo totalmente prohibido en la Torah, amados. Día 5, amados, día número 5, Salmo 81. El día 5, que para nosotros sería jueves, se cantaba el Salmo número 81, Salmo 81 el día 5. ¿Por qué? Dice el Salmo 81, cantar con gozo a Elohim, fortaleza nuestra. Cantar con gozo a Elohim, fortaleza nuestra. ¿Por qué? Porque el Eterno permitió en este día la variedad de criaturas, y por eso, por la variedad de criaturas que hizo aquel día, el día 5, se debe de exaltar su bendito nombre. Cantar con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, porque en ese día creó criaturas de todo tipo, y por eso se tiene que dar exaltación a su bendito nombre. Día número 6 es para nosotros viernes, víspera de Shabbat. Día número 6. Día número 6, Salmo 93, el día número 6. Salmo 93, que dice: el Eterno reina,
Adonai reina, porque en aquel día Elohim terminó sus obras al hombre y el Eterno rigió sobre todas ellas. Día número 6, el Eterno terminó todas sus obras y por lo tanto acabó su reino bendito aquí en la tierra. Y el día 7 es el día de Shabbat. ¿Qué salmo se cantaba el día 7 en el templo? El salmo número 92. Bueno es exaltarte, oh Adonai. Bueno es exaltarte, oh Adonai. Salmo 92. Porque el Shabbat era símbolo del reino y su alabanza y servicio llenará la tierra en el reino prometido del Eterno. Por eso se cantaba en el templo, en Shabbat, el salmo número 92, amados, porque representa el reino del Eterno, donde todo el tiempo será alabanza, exaltación y servicio al Rey. Seguimos, amados. Ahora bien, cada salmo entonces tiene una explicación, amados. Cada salmo tiene una explicación. Y ya para concluir entonces el tema de esta tarde, amados, vamos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 2, verso 23 al 27. Para ver, amados, que Yeshua nunca estuvo en contra del Shabbat. Entonces, después de lo que explicamos brevemente en esta tarde, Yeshua nunca estuvo en contra del Shabbat. Lo que Yeshua no quería, amados, era simplemente que el hombre lo viera como una carga, que el hombre lo viera con otro tipo de objetivo, sino que, amados, aquí en que el hombre lo volviera a ver como lo que es. ¿Y qué es el Shabbat, amados? Como un día de deleite, amados, de gozo, de cercanía al Creador, de alegría, el Shabbat por eso tiene que estar lleno de alabanzas, porque eso es el propósito, lleno de servicio al Eterno, que no me refiero a hacer trabajos, que no está tampoco correcto estar trabajando día y noche en Shabbat, eso es incorrecto. Me refiero, amados, dentro de las congregaciones me refiero, sino que el Shabbat tiene que ser un servicio en cuanto a exaltar al Eterno. Ese es tu servicio a Él, exaltar al Eterno, dar honra, dar alabanza, es tu servicio al Creador. Cuando Él regresa, amados, cuando el Eterno manda al Mesías, entonces todo el tiempo, amados, exaltaremos al Rey de Israel. Marcos capítulo 2, verso 23 al 27. Y en Marcos capítulo 2, verso 23 al 27, dice lo siguiente, amados. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué le dijeron esto, amados? Ya vimos por qué. Pero él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Elohim, siendo Abiatar sumo Cohen, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los Coanín, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de Shabbat. ¿Qué significa eso, amados? ¿Por qué puse esta cita como conclusión del tema? Porque eso es el Shabbat, un día en el cual el hombre halle reposo delante de su Creador, un día en el cual el hombre halle gozo delante de su Creador, exalta al Creador, bendiga al Creador y por lo tanto, amados, pueda realmente, amados, exaltar al Rey y pueda reconocer su grandeza, amados, y de esta forma, amados, agradar al Rey bendito, al Elohim de Israel, amados. Así que este tema es para esto, amados, para enamorarnos nuevamente del Shabbat, y para aquellos que no pueden guardarlo aún o que vienen apenas al conocimiento del Shabbat, sepan, amados, lo hermoso, lo grande, lo espléndido que es el día del Eterno, el día de Shabbat. Baruch Hashem, amados.